El pastor Peter leyó 2 de Corintios, capítulo 12, de versículo 2 al versículo 10. Corintio lo escribió el apóstol Pablo a una iglesia de una ciudad llamada Corinto, una iglesia floreciente, una iglesia muy grande, pero una iglesia que tenía muchas cosas en las cuales corregir. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 12 está defendiendo su ministerio, defendiendo su apostolado. Lo defiende de aquellas personas que lo cuestionaban, lo defiende de aquellas personas que sembraban discordia entre los hermanos, lo defiende en relación a personas que se gloriaban o se vanagloriaban de lo que sabían. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 13 de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y el apóstol Pablo tiene que corregir aquellas cosas las cuales la palabra del Señor es muy tajante. Mis hermanos, yo escuchaba cuando el pastor hablaba en relación al bautismo y pensaba un poquito en que cuando Dios nos salva, somos llamados a una vida radical. Una hermana decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es toda la razón. Pero cuando Cristo vive en mí, no vive bajo los parámetros que me instaura el mundo, sino que vive de acuerdo, el creyente vive de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y mis hermanos, la vida del creyente es una vida en la cual puede mostrar a Cristo. De hecho, el apóstol Pablo mismo en Colosenses dice que no es que Dios, cuando le aceptamos como Salvador, no es que Dios dice: ya ahora se va de usted la ira, la contienda, aquellas cosas malas que está haciendo. No, es nuestra responsabilidad. Dice: haced morir en vosotros, que ya no exista en nosotros, sacarlo de raíz de nuestras vidas. Cuando venía llegando a Quevedo, hay un letrero que dice Quevedo, y dentro de lo que logré ver dice cultura, pero también dice identidad. ¿Y qué es la identidad? La identidad es lo que soy. ¿Quién soy? ¿Qué hace Dios en mi vida? Eso genera identidad en nosotros. Si nosotros vamos a Juan, le preguntan a Juan el Bautista: ¿y tú quién eres? Y si yo les preguntara hoy día en la mañana a ustedes quiénes son, o si me preguntara alguien: ¿y usted quién es? Juan no muestra de qué país es, no muestra lo que él ha hecho, no muestra qué lo caracteriza. Él dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Tú eres Elías? No, no soy Elías. ¿Tú eres el que bautiza? No. Yo soy una voz. Eso es identidad, mis hermanos. Y el apóstol Pablo tiene que insistir en el capítulo 12, ya que había muchos que lo estaban cuestionando. Entonces, dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Me veo obligado a gloriarme, aunque nada gane con esto.
Pero es necesario que yo pueda decirles a ustedes quién soy yo. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, fue llevado a la presencia del Señor, fue llevado al lugar donde mora Dios. Y dice que escuchó cosas inexpresables que a nadie se le ha permitido pronunciar. Pablo fue llevado a la presencia de Dios. Tuvo una visión, una experiencia del trono de Dios. Hay dos varones más en la Biblia que tuvieron una experiencia donde ellos cuentan lo que vieron. En el caso de Isaías, si nosotros vamos a Isaías 6, 1, miren lo que dice Isaías. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando yo leía estos pasajes de Isaías, dice que en el año que murió el rey Usías, ¿dónde se sienta el rey? En un trono. Y quizás Isaías estaba pensando, oh, ya no está el rey. Ya no hay quien se siente en el trono. Murió el rey y quizás él fue afectado que haya muerto el rey. Y dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él vio al Señor. Y lo vio en majestad. Lo vio en gloria. Y empieza a detallar la forma en que vio al Señor. Y yo me preguntaba, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Ocupa el lugar en el cual está sentado en un trono alto y sublime? ¿O estoy preocupado por los reinados terrenales? Quizás Isaías sí estaba preocupado por lo que estaba viviendo, ya que así lo expresa. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor. ¿Y qué dice Juan? El apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, si uno va a Apocalipsis capítulo 4, vi lo que dice el capítulo 4. Versículo 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Isaías, como el apóstol Juan, pudieron ver al Señor sentado en majestad en el trono alto y sublime. En cambio, cuando aquí Pablo dice que él tuvo una visión de una revelación del Señor, que fue arrebatado él al tercer cielo, dice donde no vio. No sabemos si vio, pero dice que oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Y Pablo se vio en la necesidad de expresar esto extraordinario que él pudo vivir, que él pudo experimentar. Y Pablo dice, es necesario que yo les cuente lo que yo experimenté.
Y Pablo no se jacta de esa experiencia extraordinaria. Y yo me preguntaba, ¿y si yo hubiera tenido esa misma experiencia de Pablo de ver el tercer cielo? Quizás no dejaría de hablar de lo que pude experimentar, lo que pude ver. Porque hay muchas personas que desean saber qué hay después, qué hay más allá, dónde está Dios, cómo es donde está Dios. Pero Pablo, por el contrario, dijo que estaba dispuesto a no hablarnos de esto, sino más bien hablarnos de sus debilidades. Que él no iba a hablar sobre el tercer cielo. Y uno se podría preguntar ¿por qué? Porque se le dijo que no hablara de eso. Dios no quería que usted y yo supiéramos lo que él vio. Así que le dijo que no contara lo que él vio y oyó. Ahora, siempre yo he pensado, ¿cuánta influencia tiene Satanás en querer desviar nuestras vidas? De desviarnos del propósito por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Satanás ha querido incluso quitar a testigos de Dios en la escena de la tierra? Tenía 20 y tantos años cuando mi padre partió, 30 y tantos años cuando mi padre partió a la presencia del Señor. Pero tenía 25, 26 años cuando él se enfermó, estuvo 10 años enfermo. Yo siempre me preguntaba, mi papá servía al Señor, era querido. No he escuchado a alguien que hablara mal de él. Era muy querido en su lugar. Él predicaba, yo decía, ¿por qué? Y más bien, cuando aprendí a preguntar para qué el Señor hizo lo que hizo en su soberanía, es cuando empecé a entender quién era Dios en mi propia vida. Pensamos en aquellas enfermedades que tenemos, que nos aquejan, y pensamos en quizás una tremenda carga. Muchos lo llaman, llevo una cruz muy grande en mi espalda. Pensando un poquito en lo que él mismo dijo, el que no lleva su cruz cada día. Pero no estaba hablando el Señor de las enfermedades. El Señor estaba hablando del hecho de disponer el corazón de cada uno de nosotros en seguir a Cristo, no importa cuáles sean las consecuencias. No importa a dónde nos lleve. Quizás nos lleve, Jesús cuando dijo eso iba a la cruz. Quizás nos lleve al sufrimiento, quizás nos lleve al padecer. Pero no se olviden, mis hermanos, que estamos aquí en la tierra para ser aquellos testigos fieles. Estamos aquí en la tierra con el propósito de ponernos al lado del Señor en sus sufrimientos, en conocer a nuestro Señor en aquellas cosas en las cuales Él se movió aquí en la tierra. En el caso del apóstol Pablo, dice que él vio cosas que no se pueden contar. Pero él no se va a gloriar en aquellas cosas que él oyó o vio. Dice más bien que él se va a gloriar en la debilidad. Y para poder gloriarse en la debilidad del apóstol Pablo le fue dada una espina en la carne. Y yo pensaba, ¿qué espina? Un aguijón. Y yo pensaba en el aguijón de una abeja. Y hace unos días atrás vi cómo funciona el aguijón. Y el aguijón es como doble y va
y va metiéndose y metiéndose y colocando el veneno, y la verdad que es muy doloroso. Pero más bien aquí cuando habla de aguijón, está hablando de una, no clavo, no aguijón en sí, sino una estaca, algo grueso, una espina muy gruesa, algo que frustra y que causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Mis hermanos, ¿quién no se ha clavado un pedazo de madera en la mano, en algún dedo? Y cuando más penetra, más duele, más molesta. Y el cuerpo trata de expulsarlo y se hincha y se afiebra, sale pus y el cuerpo trabajando para poder expulsarlo. Y es muy doloroso. Cuando alguien se clava algo en el pie, ¿acaso podemos caminar bien? Si nos clavamos en la mano, ¿acaso podemos coger las cosas bien? No, es molestoso. Y Pablo dice que se le fue dado un aguijón, una espina, una estaca en su cuerpo. Pablo no habla de ese aguijón. Aunque algunos, no estoy tan seguro yo, pero algunos dicen que quizás fueron una enfermedad en los ojos. Porque en Gálatas el apóstol Pablo les dice, yo sé que ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí. Y más adelante, en el último versículo, Gálatas dice, he tenido que escribir con letras muy grandes. Algunos piensan que podría haber tenido algún problema, alguna enfermedad en los ojos. No sabemos, la Biblia no lo dice. Lo demás sería solo especular. Lo interesante es que no le fue permitido decir qué vio en el cielo, pero tampoco cuál fue aquella aguijón. Aunque quizás los hermanos en Corinto sí lo veían de forma visible. Ahora, ¿por qué Dios le dio ese aguijón a Pablo? Ese aguijón que quizás todos podían ver. Ese aguijón que Pablo padecía y no lo dejaba tranquilo, ya que dice que 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara, y él, Señor Dios, le dice, basta con mi gracia. Ahora, Pablo estaba dispuesto a hablarnos más bien de sus debilidades, por encima de aquellas experiencias extraordinarias que había tenido cuando él, en su vida. Mis hermanos, hay una tendencia universal en nosotros, en el ser humano, de esconder las debilidades. Por eso yo le hablaba de identidad. Cuando usted le pregunta ¿quién es usted? Un amigo fue a Estados Unidos, un amigo que es muy exitoso allá en Chile, es médico de una clínica y es muy reconocido, y le preguntaron a usted ¿quién es? Y bueno, yo soy chileno. ¿Y quién es usted? Muy renombrado. Y yo he estado aquí, yo le digo, aguanta. No le pregunté cuál es su profesión, de qué país es. Le pregunté, ¿quién es usted? Y él no supo qué decir. ¿Quién es usted? Y pensando un poquito dice, bueno, yo soy un hermano en Cristo. Amén, dijeron todos. He sido lavado por la sangre de Cristo. Amén. Ahí estamos entendiéndonos. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Recuerden que somos todos iguales. Ahora yo les decía que tenemos la tendencia de esconder las debilidades. Cuando estamos tristes, ¿qué cara ponemos? Aunque es notorio en nuestra vida. ¿Cómo está mi hermanito? Bien. Y decimos bien, porque si yo les digo estoy mal, salen corriendo porque no sabemos qué decir, no sabemos cómo contestar. Estamos tristes y ponemos cara de alegría. Deseamos llorar, pero el hombre no llora.
contenemos las lágrimas. Nos sentimos agobiados o fatigados, pero aparentamos estar en control. ¿Sabe cómo se llama eso? La imagen que yo proyecto. Es la imagen que yo puedo proyectar. Una imagen tranquila, una imagen alegre, una imagen de éxito, una imagen de que todo está bien. A veces vemos personas y decimos, pero no vemos corazones. Vemos personas que se ven tan seguros de sí mismos, pero hay pecado en su corazón. Tan tranquilos, asistimos a la iglesia, cantamos, decimos amén, y hay pecados en el corazón. Luchamos muchas veces con la depresión. Mi mamá sufre de depresión. Yo le llamo y le digo, ¿cómo está? Estoy bien. Ahí está mal. Ya cuando dice que está bien, yo ya sé que no está bien. En cambio me dice, no, aquí estoy con tanto, allá se dice allá, que con tantos problemas, pero confiando en el Señor, ahí está bien ella. O está llena de problemas y está confiando en el Señor. Pero si ella me contesta, no, estoy bien, ya, mamá, ¿qué pasó? Después de la quinta vez que me dice estoy bien, me dice, no ando bien. Todo esto hace, mis hermanos, no hace más que revelar con gran claridad la inmensa importancia que damos como seres humanos que otros tienen de nosotros, que piensan lo demás de nosotros. Y saben que en la Biblia tenemos cantidad de ejemplos de cómo la gente... Si ustedes ven a Gedeón estaba aventando el trigo, la cebada, en un lagar. El lagar es para la uva. Y él estaba ahí porque estaba con miedo de los enemigos. Se acerca el ángel y le dice, varón valiente y esforzado. Y le dice, no, yo soy cobarde. Yo estaba, mire, estoy escondido. Soy de la tribu más pequeña. Mi familia son todos pobres. No diga eso. El que le estaba viendo era el Señor. Y el Señor veía mucho más allá en su vida y le dice, varón valiente y esforzado. Porque el Señor lo veía valiente y esforzado. No importa cómo él se veía. Me dice, no es como yo me veo, es que ve. Eso es identidad. ¿Qué ve Dios en mi vida? ¿Qué le dijo a Pedro, a Juan? Síganme y yo os haré de vosotros, ¿qué? Pescadores de hombres. Es su identidad. Yo sé lo que ustedes pueden ser. Yo sé lo que ustedes pueden llegar a ser. Y el apóstol Pablo tenía tan claro el hecho de lo que Dios veía en él. Mis hermanos, deseamos que nos vean como triunfadores, como personas que caminan con paso firme en la vida, que tenemos objetivos claros, metas definidas. Queremos que nos vean caminando sin vacilar, con paso seguro. Por eso nos resistimos tanto a revelar cuáles son realmente aquellas cosas que nos hacen ver y que somos frágiles y débiles. Y el apóstol Pablo tiene un pensamiento que yo podría decir, el apóstol está. ¿Cómo no va a mostrar a los hermanos que lo están acusando? ¿Cómo no va a mostrar lo que es en Dios? ¿Cómo no va a mostrar su potencial? Y si hablamos del potencial de Pablo, deja chico a cualquiera. Pero Pablo está diciendo no solamente que no va a hacer ningún esfuerzo por esconder las debilidades, sino que se va a gloriar en ellas.
las va a expresar, las va a mostrar. Les va a decir a los hermanos realmente, este es Pablo, aquel que tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco y que tiene mucho que aprender, que tiene muchas cosas que falla, que tiene debilidades. Lejos de producirle vergüenza a Pablo, él va a mostrar esas debilidades como una marca de la dependencia de Pablo en Dios. Una marca absoluta de dependencia en Dios. Porque a través de las debilidades de Pablo, Dios obró en su gracia, en su misericordia y en su poder. Leyendo un libro, una vez leí que alguien decía, cuando yo hago algo que está dentro de mis capacidades, decía el autor, siento que no es de Dios. Cuando yo hago algo en la cual soy habilidoso, siento que no estoy honrando y glorificando a Dios. Y yo preguntaba por qué. Y él decía que cuando hago algo en las cuales no estoy capacitado, Dios obra para su gloria. Mis hermanos, Dios no está buscando gente capacitada para la obra de Él, sino Dios está buscando corazones en la cual Dios le ese corazón. Corazones que le honren con la iglesia, que pueda decir, yo Señor, lo que tú me mandes voy a ser obediente. De hecho, mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1. Dice el 25, el sensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermano, nuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Nadie se jacte o se gloríe en su presencia. Mis hermanos, a fin de que nadie se gloríe o se jacte en su presencia. Quien tiene que llevar la gloria, la honra y la alabanza es Dios. De hecho, Apocalipsis dice, al único que es digno de recibir toda gloria, toda alabanza, es el Cordero que fue inmolado. Cristo es el que debe llevarse en nuestras vidas toda la gloria, la honra y toda la alabanza. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, él se gloriaba de lo que él hacía, de lo que él era. Y si ustedes leen Filipenses capítulo 3, miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Y es interesante porque mire lo que dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? Cuando uno tiene credenciales, cuando uno dice lo que yo hago, lo que tengo, lo que he logrado en la vida, que dice confianza en la carne. Porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo está diciendo, yo puedo darle todas las credenciales que puedan tener. Y el apóstol Pablo estaba orgulloso de la tradición, dice, circuncidado al 8º día, orgulloso de nacimiento, israelita, la posición
tribu de Benjamín. Él era orgulloso de la clase, hebreo de hebreo, orgulloso de la religión en cuanto a la ley fariseo, orgulloso de la reputación, irreprensible, nadie puede decir nada de mí, perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿cómo declara Pablo estas cosas en su vida? ¿Sabe lo que dice? Basura. Basura. Pérdida. Lo tengo como pérdida, lo tengo como basura. No porque le hicieran daño a Pablo. Mis hermanos, no estoy diciendo que hemos logrado en la vida nos hagan daño, sino que era la forma en que antes de conocer a Cristo, él la usaba para buscar a Dios, para agradar a Dios, a través de todo lo que él había hecho. Él pensaba agradar a Dios por medio de lo que hacía, por medio de las obras. Cuando él se encontró camino a Damasco con Jesús, Dios transformó su vida. Mis hermanos, incluso nosotros mismos pensamos que la verdadera madurez cristiana, el llegar a la madurez cristiana, es cuando llegamos a un tiempo en los cuales somos independientes. A veces pensamos que la madurez es cuando ya no necesito de Dios, porque yo ya tengo el conocimiento, tengo el camino trazado, entonces ahora puedo avanzar solito, sin la dependencia de Dios. La idea es que tenemos todos nuestros planes bien trazados y ya no necesitamos confiar tanto en Dios. Ya hemos madurado, hemos crecido. Pero mis hermanos, esto no es espiritual. Dios en la vida de Pablo trazó las circunstancias de tal manera que él pudiera depender constantemente de Dios, que él buscara su misericordia, que él buscara su gracia, que él buscara del poder de Dios. Nada de lo que él había hecho servía a los propósitos de Dios. Él necesitaba decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios está obrando en mí. Y podríamos decir nosotros, si leyéramos los versículos en Corintios, ¿acaso Pablo no era fuerte? Y podríamos decir, tenía un carácter fuerte. Se caracterizaba por ser una vida fuerte. 2 naufragios, le picó una serpiente, lo bajaron de una casa por una pared de la ciudad, azotado. ¿Acaso no podríamos decir que se gestó el carácter en la vida de Pablo? Pero mis hermanos, la madurez en la vida de Pablo y la madurez en la vida de cada creyente se gesta cuando necesitamos seguir dependiendo de Dios siempre, de buscar a Dios siempre. Santiago dice, los que vayan a la ciudad a negociar, traficar, a negociar, y dice, voy mañana y vuelvo. Cuando debiera decir, si Dios quiere. Santiago dice, si Dios quiere, voy y vuelvo. Si Dios me guía, voy a ir. De hecho, Moisés, Dios le dice, yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel se portó mal y Dios le dice, yo no voy a ir contigo, un ángel va a ir contigo, pero yo no voy a ir contigo.
Y Moisés le dice: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me muevas de aquí. Mis hermanos, la madurez espiritual del creyente va en proceso, va en crecimiento, al punto de decirle: Señor, sin ti nada soy. Sin ti nada voy a poder. Quiero el poder tuyo en mi vida. Yo solo no puedo. Tengo esta tremenda responsabilidad en un lugar tan difícil, con tantos peligros, con tanta incertidumbre, que es fácil para uno decir: yo ya no puedo. Pero es Dios obrando en medio nuestro. Dios obrando a través de nuestras debilidades. Y cuando Dios obra a través de nuestras debilidades, yo le digo: Señor, yo soy con tan poco conocimiento, y el Señor obra. Señor, me cuesta tanto depender de ti, pero yo me sujeto a ti. Dios obra. Señor, yo no sé lo que hay por delante, pero por fe voy a avanzar. Dios obra. Señor, pero me cuesta tanto hablar, me cuesta tanto pararme adelante, me cuesta tanto enseñarle a los niños. Y eso es lo que busca Dios de nosotros: corazones dispuestos a que nosotros podamos hacer la obra del Señor, a su llamado. Queridos hermanos, si queremos vidas que tengan la fuerza que mostró el apóstol Pablo, debemos de entender y admitir nuestras debilidades y buscar solamente a Dios para recibir la gracia que nos va a fortalecer para cualquier tarea. Esa gracia la vivió Pablo cuando en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, y el Señor le estaba diciendo a sus discípulos ahí en Juan capítulo 15, le dice: separado de mí nada podéis hacer. Ya les dijo a ellos en un principio: no se separen de mí. Separado de mí nada podéis hacer. Y Pablo lo toma y dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, aquí no es de caminar, correr solos, sino de la mano de aquel que nos amó de tal manera y que nos está llevando en un camino en el cual Él ha trazado. Filipenses 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, Dios comenzó una obra en usted. Y no puede caminar solo. No debo caminar solo. Un tío que está en la presencia del Señor me contaba que cuando tenía 3 o 4 años iba con mi mamá y mi papá, de la mano yo de mi mamá, y yo quería cruzar la vereda solo. Y mi tío se separa un poquito y empezó a mirar y dice: a ver, ¿quién va a ganar? Y no, yo quiero solo. Y yo le decía, porque yo no me acordaba, y le decía: tío, ¿y quién ganó? Y él se reía y me decía: tu mamá. ¿Te agarró duro? Le dice: no, tú cruzas conmigo. Y claro, como niños nosotros vemos el peligro. No, pero la mamá, el papá, ve el peligro de lejos. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos
crezcamos, avancemos en la vida cristiana, pero bajo los parámetros de Él. Dice que nosotros tenemos que crecer a la estatura, no de la estatura del pastor Peter. Mis hijos no tienen que crecer a la estatura mía. En conocimiento estoy diciendo, sino que a la estatura de Cristo. Avanzar al conocimiento de Cristo. Conocer de tal que cada uno pueda tener su fe genuina. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Tú tienes una fe genuina. Hay fe que son falsas. Hay fe de mi abuelita, hay fe de mi papá, de mi mamá. Y Dios dice que tienes que tener una fe genuina, una fe tuya. Yo conozco a Cristo de una forma íntima, personal. Una fe en aquel que entregó su propia vida por mí en la cruz del Calvario. Mis hermanos, para concluir, no tratemos de disimular nuestras debilidades. No tratemos de esconder nuestras debilidades. Incluso no perdamos el tiempo justificando nuestras debilidades. Es que yo soy así. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Es que Dios me hizo así. Es que yo soy igual que mi papá. Cuando tapamos o escondemos nuestras debilidades, buscamos nosotros mismos hacernos fuertes. Pero pasa algo. Cristo pierde poder en nosotros. Porque queremos caminar como yo quería caminar solito, sin ver los peligros. Cuando buscamos hacernos fuertes en nosotros, Cristo pierde poder en nosotros. Por lo tanto, debemos reconocer, aceptar nuestras debilidades, porque ellas son una puerta para que la plenitud de Dios se manifieste en nosotros. Es una puerta para que Dios obre en nosotros. No debo quedarme con las debilidades, sino presentárselas al Señor. Señor, tú me estás llamando a tu obra, pero soy tan incapaz. Recuerdo a un hermano que mi padre discipuló. El hermano no sabía leer. De hecho, de niñitos nosotros nos reíamos cuando él predicaba y decía estuata. No podía decir estatua, decía estuata. Y otras palabras más. Y un día le tocó predicar en otra iglesia y un amigo me dice, ¿y dónde estudió él? ¿En qué seminario estudió? ¿En qué universidad estudió? ¿Por qué? Oye, cómo habla, cómo se expresa y cómo conoce la escritura. Y yo le decía, él nunca estudió, mi papá le enseñó a leer. Él no sabía leer, nunca estudió. Oh, pero ¿cómo predica? Ah, la debilidad, llevada a su máxima expresión. Mis hermanos, todos tenemos un propósito aquí en la tierra y todos tenemos un propósito en la iglesia. Dios nos ha dado dones y también nos ha dado talento, pero Dios nos ha dado dones al servicio de la iglesia, crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y todos los que estamos aquí tenemos debilidades que tenemos que presentarla delante del Señor y decirle, Señor, yo soy malo en esto, me cuesta esto, soy débil en esto. Aquí estoy para que tú me uses. ¿Cómo honramos al Señor? Obediencia, ¿sabe lo que es obediencia? Pregúntele a su mamá. ¿Cómo era la obediencia? Hijo, traiga tal cosa. Y uno dice, no. Mi mamá me enseñaba la obediencia, ¿cierto? ¿De qué manera? El látigo manaba aquí, ¿no? Bueno, lo conocí, gracias a Dios que no soy de este país. Mi mamá lo hacía con una correa o con una paleta.
Esa es la obediencia. Pero cuando yo digo, yo quiero honrar a mi padre, quiero honrar a mi mamá, ¿cómo se honra? ¿Sabe cuándo se honra? Más que obedecer. Es cuando yo dispongo en mi corazón y digo, voy a ser un hijo obediente a mi papá. Antes que mi papá me pida, yo voy a correr y le voy a traer lo que él necesita. Eso es honrar. Miren, a David, Dios dice, David es un varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? ¿Porque fue obediente? A David le costó mucho la obediencia. Dios le dijo que tenía que guardarse y él no se guardó. Pecó tantas veces, fue asesino, hizo tantas cosas malas, pero tuvo un corazón para pedir perdón a Dios. Pero él hizo algo en el cual honró a Dios y él dice, yo te voy a construir un templo. Nadie le pidió construir el templo y dice, yo te voy a construir un templo. Y Dios le dice, no, tú no, tu hijo sí, pero tú lo vas a preparar. Y Dios se agradó del corazón de David, porque David fue más allá, propuso en su corazón honrar a Dios. Mis hermanos, Dios te está pidiendo lo que tú tienes. Y yo te pregunto, ¿qué tienes en tus manos que puedes darle a Dios en cuanto al servicio? Dios le dice a Moisés, tiene que guiar a este pueblo. Y dice, ¿y cómo, Señor, si yo me cuesta hablar y tantas cosas más? Se quiso excusar. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Ah, tengo una vara. Tira la vara. Se convirtió en serpiente. La cogió y se convirtió otra vez en vara. ¿Qué tienes en tu mano? Le dice. A Gedeón, no, Señor, yo soy el más cobarde, soy el más inútil. Y le dice, no dice clarito lo que dice, pero dice, ¿y qué tiene en la mano? Y él dice, pero sí tengo fuerza, tengo ganas y fuerza. Y Dios le dice, con estas ganas vas a liberar al pueblo de Israel. Los discípulos, el Señor les dice, denles de comer. Y se miran todos y dicen, ¿y de dónde sacamos plata? Y Felipe fue y encontró a un niño que tenía en su mano, ¿qué? Pescadito y pancito. Y por si acaso llevémoselo al Señor. ¿Qué tenía en la mano? Un niño. Y el Señor lo tomó y le dio a más de 5.000 personas, porque eran 5.000 hombres, más de 5.000 personas, pan y pescado. ¿Y cuántos sobraron? 12 cestas llenas. Y no eran esas cestas pequeñitas, eran unas que se colgaban acá atrás. 12 cestas llenas de el alimento sobraron. Como diciendo, es suficiente. Yo soy suficiente, dice Cristo, para todo el necesitado. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Cristo, Jesús. ¿Quién lo repartió? ¿Jesús? Los discípulos. Los discípulos. Mis hermanos, lo que tú tengas en tu mano, Dios quiere hacer milagros, pero tú tienes que repartirlo. Tú tienes que ponerlo al servicio del Señor, una disposición del corazón. No, Señor, yo no quiero ir, dice Moisés. Y Dios le dice, yo te escogí a ti. ¿Y qué hubiera pasado si Moisés se niega rotundamente? Y no quiere ir, y no quiere ir, y no quiere ir. Dios entonces nos saca al pueblo de Egipto. ¿Ah? Dios lo saca igual. ¿Y sabe qué? Busca otro. Busca otro. Mi hermano, mi hermana, Dios te está llamando a hacer impacto en Quevedo. Yo vivo en Quito, no me está llamando a mí, le está llamando a usted a hacer impacto en Quevedo. Lo que usted tiene puede ser multiplicado en las manos del Señor. Lo que usted tiene,
Lo que Dios le ha dado se llama identidad. Lo que usted tiene que ser usado para la gloria del Señor. No lo guarde, no lo esconda. Y cuando llegue el pastor Peter y le diga, hermano, hermana, necesitamos, no, que a mí me cuesta tanto, acuérdese de lo que hablamos hoy día. Ah, pastor, yo soy tan malo en esto, pero aquí estoy. Pastor, pero a mí me cuesta esto, pero aquí estoy. El pastor le va a mirar y decir, ¿y qué tienes en tus manos? Uy, tengo la Biblia. Amén. ¿Qué más tiene en las manos? Las ganas. ¿Qué más tiene en las manos? Los recursos. Lo que usted tenga en sus manos, póngalo a disposición del Señor, porque las debilidades suyas, mis debilidades, Dios va a mostrar su gracia, su misericordia, su fidelidad, su poder. Y Dios va a ser glorificado.